Buenas noches para todos. Bueno, como habíamos hablado la anterior sesión, eh, hoy vamos a hablar de algunos procesos declarativos verbales con disposiciones especiales. Bueno, traté de hacer estas diapositivas. Vamos a ver si me funciona esto. Bueno, entonces vamos a hablar del proceso de declaración de pertenencia, que sabemos que está contemplado en el artículo 375 del Código General del Proceso. Sabemos que cuando vamos a hablar de un proceso de pertenencia, debemos alegar uno de los modos de adquirir el derecho de dominio, que es la prescripción adquisitiva. Realmente cuando uno habla de prescripción, a uno siempre le enseñan que hay dos clases de prescripción, la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Pero si uno se pone a analizar el tema, realmente solamente hay una prescripción y es la prescripción extintiva. Lo que pasa es que la prescripción adquisitiva es lo que comúnmente conocemos como la usucapión, pero pues el Código Civil habla de el modo de adquirir o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, en este proceso de pertenencia, como les decía, entonces vamos a hablar de una prescripción adquisitiva o usucapión como uno de los modos de adquirir el derecho de dominio. Nosotros también sabemos que esa prescripción, em, que esa prescripción recae sobre bienes inmuebles y recae sobre bienes muebles. Eh, Recordemos entonces que la prescripción se puede alegar por vía de acción y se puede alegar por vía de excepción. En el proceso de pertenencia la vamos siempre a alegar por vía de acción. En la demanda nosotros alegamos la prescripción adquisitiva por vía de acción, y cuando se inicia el proceso reivindicatorio, si el propietario inicia proceso reivindicatorio, el demandado podrá alegar la prescripción extintiva por vía de ¿qué? De excepción. Ejemplo, decía yo, el propietario inicia proceso reivindicatorio, se le notifica al demandado poseedor, el demandado poseedor contesta la demanda. ¿Y qué va a hacer? Él puede ahí hacer dos cosas: contestar la demanda, y en el escrito de contestación de la demanda alegaría la prescripción extintiva por vía de excepción en ese proceso reivindicatorio. Y a su vez, ¿qué podría hacer ese demandado? Presentar demanda de reconvención para alegar que la prescripción adquisitiva por vía de acción. Lo puede hacer en el mismo proceso reivindicatorio, repito, presentando demanda de reconvención, o puede en el proceso reivindicatorio, podría únicamente alegar, contestar la demanda, proponer la excepción de mérito de la prescripción extintiva y terminar el proceso. Y en forma separada podría posteriormente presentar la demanda de pertenencia alegando la prescripción adquisitiva, pero por el principio de la economía procesal, pues sabemos que lo podemos hacer en el mismo término de traslado de la demanda reivindicatoria. Entonces, por vía de acción y por vía de excepción. Esas dos prescripciones, tanto por vía de acción como por vía de excepción, recordemos que las alega el poseedor. ¿En qué proceso? Repito, por vía de acción en el de pertenencia. ¿En qué acto procesal? En la demanda. Y por vía de excepción en el término de traslado, es decir, ejerciendo su derecho de contradicción, la alega el mismo poseedor
pero por vía de excepción, demanda de reconvención, alegaría la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si nosotros miramos ese proceso de pertenencia, donde vamos a alegar esa prescripción adquisitiva, nos preguntamos quién puede demandar. El poseedor material que haya ejercido la prescripción, sea ordinaria o sea extraordinaria. Recordemos que esa prescripción ordinaria la alega quién, un poseedor regular que debe cumplir unos requisitos, que debe tener justo título, que debe tener buena fe y el tiempo. Para bienes inmuebles, 5 años; para bienes muebles, 3 años. Y la prescripción extraordinaria la alega el poseedor irregular, quien debe completar el requisito del tiempo tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles, 10 años, el poseedor. También, ¿quién puede alegar quién puede presentar demanda de pertenencia? El acreedor del poseedor. Entonces, ahí cuando está legitimado por activa el acreedor del poseedor, cuando el poseedor no quiere iniciar el proceso de pertenencia, porque sabe que si inicia el proceso de pertenencia, ¿qué va a pasar? El, el bien va a quedar a su nombre y ¿qué va a hacer el acreedor? Le va a iniciar el proceso ejecutivo. Entonces, recordemos que una de nuestras acciones que nos enseñan o que vimos en el derecho privado es la acción oblicua. ¿Qué es lo que faculta? ¿Qué acción es la que faculta al acreedor del poseedor material a iniciar ese proceso de pertenencia? La acción oblicua. Y recordemos que la acción oblicua es aquella que permite al acreedor acrecentar el patrimonio de su deudor. En razón a esta acción oblicua, por eso la norma, el artículo 375 del Código General del Proceso, está legitimando a ese acreedor del poseedor material. Este poseedor material, ¿qué tiene que hacer? Iniciar el proceso ejecutivo y simultáneamente iniciar el proceso ¿de qué? De pertenencia. Porque si yo inicio el proceso de pertenencia, espero a que el juez de conocimiento me dicte la sentencia donde me decreta la prescripción adquisitiva. ¿Qué va a ocurrir? El predio queda a nombre del poseedor. Yo le hice el favor a ese poseedor de pagar un abogado para que le iniciara el proceso de pertenencia y va y vende el inmueble y se insolventa. Por esa razón hay que iniciar los dos procesos en forma simultánea prácticamente. El de pertenencia para que el bien quede a nombre de él y el ejecutivo donde posteriormente voy a pedir el embargo y secuestro de ese bien y mediante sentencia ya el juez le ha decretado el derecho de dominio a ese poseedor por prescripción adquisitiva. Y tercero, ¿quién más está legitimado por activa? El comunero. El comunero, es decir, hay varios propietarios en común y proindiviso. Aquí el requisito es que el comunero esté explotando económicamente el bien sin autorización de los otros comuneros para que él pueda alegar la prescripción. Claro, hay gente que dice, no, es que cuando uno les pregunta qué clase de prescripción puede alegar el comunero, la prescripción ordinaria o la extraordinaria. Y uno se asombra de que la gente le diga o hay abogados que digan, ahí alegamos la prescripción ordinaria porque ese comunero ya es propietario y tiene el justo título. Entonces, alegamos, ahí se convierte en un poseedor regular y alegaríamos esa prescripción ordinaria porque tiene justo título. Pero si uno piensa, el comunero no va a alegar la prescripción adquisitiva sobre la cuota parte que ya tiene a su nombre, sino la pretensión tiene que estar muy bien redactada, diciéndole al juez que
persigue que se decrete la prescripción adquisitiva de dominio del porcentaje, digamos que sean tres comuneros, o sea, el 33,33% de uno de los comuneros demandados y el 33,33% del otro comunero, porque yo solamente tengo justo título sobre mi 33%. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué prescripción debe alegar ese comunero propietario de un porcentaje de un 33% en ese proceso de pertenencia? Le debe alegar la prescripción adquisitiva extraordinaria, o sea, demostrar que él ha estado explotando económicamente el bien sin autorización de los otros comuneros durante el transcurso de los 10 años para que el juez así pueda decretarle la prescripción adquisitiva de dominio. Les mencionaba aquí la sentencia del año 1979 del magistrado Germán Giraldo Zuluaga, que él explica muy bien el tema del comunero. Ahí les puse entre paréntesis el propietario, porque es propietario, pero de una cuota aparte. Entonces, él no está pidiendo, al decir que se alega la prescripción ordinaria, repito, no está pidiendo su cuota aparte, ya tiene justo título, pero de esa parte él debe alegar la prescripción adquisitiva frente a la cuota que tienen los otros comuneros. Bueno, eh, la norma, el artículo 375, entonces nos menciona que la demanda debe ir dirigida por el poseedor, el acreedor de poseedor, con base en la acción oblicua. Aquí importante en ese acreedor del poseedor, cuando él se legitima, dentro de la demanda de pertenencia tiene que probar la existencia de qué, de la obligación de adjuntar a la demanda la prueba de que existe el vínculo contractual, es decir, que existe el título ejecutivo que lo legitima como acreedor del poseedor y además debe en la demanda citar a ese acreedor, a ese poseedor, perdón, para que porque la sentencia va a ser favorable al poseedor. O sea, la regla general, ¿cuál es? El demandante va a ser el poseedor, perdón, el propietario, ¿cierto? El poseedor, y a quién va a demandar, a propietario y demás titulares de derechos reales. Pero la sentencia va a ser favorable a quién, a poseedor. Entonces, cuando quien está legitimado por activa es el acreedor del poseedor con base en esa acción oblicua, se debe demostrar dentro de ese proceso dos cosas: la existencia de la obligación y pedirle al juez que cite al poseedor. Lógicamente el poseedor no se va a hacer presente dentro del proceso, pero dentro de la demanda queda la constancia de que nosotros pedimos que se citara al poseedor, repito, porque la sentencia va a ser favorable es al poseedor y no al acreedor. ¿Quiénes están legitimados por activa? Entonces, lo habíamos dicho, la demanda se debe dirigir contra todos los titulares de derechos reales, el propietario, el usufructuario, recordemos los derechos reales, el derecho de dominio, propiedad, el uso, el usufructo, la habitación, las servidumbres activas, etcétera. Entonces, pueden demandar se debe demandar perdón a todos esos titulares de derechos reales y a las personas desconocidas e indeterminadas. Entonces ya ahí entramos a mirar quiénes están legitimados por activa y quiénes están legitimados por pasiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, em, ay, yo no sé pasar esta diapositiva. Ah, bueno, recordemos que el Código General del Proceso
también dice que ahora el código, antes el código procedimiento no lo decía, pero el Código General del Proceso incluye dentro de su norma el artículo 375 que si sobre el bien objeto de pertenencia hay una prenda o una hipoteca, se debe citar al acreedor, sea al prendario o sea al hipotecario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a mirar si yo no alego, si yo no cito, que era lo que ocurría antes de que el Código General del Proceso incluyera que ahora debemos citar al acreedor hipotecario al proceso, precisamente es para qué, para que esa obligación se extinga, porque operó la prescripción extintiva. Entonces, anteriormente, como la norma del Código General del Proceso no traía esa situación de que debemos citar al acreedor hipotecario, al acreedor prendario, nos tocaba iniciar un proceso aparte para que ese poseedor que se vuelve propietario, adquiere el derecho de dominio por prescripción, el bien lo recibiera sin ninguna hipoteca, luego ese poseedor propietario tenía que iniciar aparte un proceso para que se levantara esa hipoteca o esa prenda en tratándose de bienes muebles. Por esa razón, ahora el Código General del Proceso dice, en este proceso debemos citar tanto al acreedor hipotecario como al acreedor prendario si lo hay, tratándose de bienes inmuebles o de bienes muebles. Bueno, vamos a mirar entonces cuáles son las etapas de ese procedimiento. Recordemos que aquí no hay que agotar el requisito de procedibilidad. ¿Por qué razón? Porque dijimos ayer, el día lunes, perdón, que se exceptuaba la obligación de agotar requisito de procedibilidad si se iba a demandar a personas indeterminadas y acabamos de ver que en este proceso se demanda a personas indeterminadas. Entonces, entramos directamente a presentar la demanda, demanda que debe reunir los requisitos del artículo 82, 83 y 84. Si el bien está sujeto a registro, debemos anexar a esa demanda un certificado de traición, que es un certificado especial donde debe indicarse quiénes son los titulares de esos derechos reales. Y en esa demanda también debemos pedir todas las pruebas, sobre todo son pruebas documentales, que el pago de impuestos, que el pago de servicios públicos, que si pedimos servicios públicos para instalar todas las constancias, que si compramos materiales, es decir, pruebas documentales. Y vamos a pedir pruebas testimoniales y en este proceso es importante la inspección judicial en este proceso obligatorio una inspección judicial con presencia del señor juez. Señor juez debe estar presente en esta inspección judicial. Recordemos, no sé si en su módulo de pruebas lo miraron rápidamente, la inspección judicial con la reforma en el Código General del Proceso perdió realmente la importancia que tenían el Código de Procedimiento Civil, la inspección judicial. Ahora, esta inspección judicial como medio de prueba es obligatorio en ciertos procesos que el juez vaya personalmente. ¿Cuáles son esos procesos donde el juez debe ir personalmente a practicar la inspección judicial? El proceso de pertenencia, en un proceso de servidumbres, en un proceso de linde y amojonamiento, en el proceso de restitución de inmueble arrendado, cuando se va a pedir la restitución provisional, en esos procesos, en uno de bien vacante o mostrenco, en esos procesos, el juez debe personalmente ir a practicar esa inspección judicial. Cuando hablamos de prueba reina, pues ahí la inspección judicial se convierte como la prueba reina de este proceso de pertenencia. Presentada la demanda con el lleno de los requisitos del artículo 82, recordemos que el artículo 82 en el numeral 7 nos trae un requisito que es el juramento estimatorio, pero ese numeral 7 dice
cuando el juramento estimatorio sea necesario. Entonces, todos los requisitos del 82 deben estar contenidos en la demanda, salvo el juramento estimatorio, que uno como abogado se pregunta, ¿cuándo en mi demanda tengo que incluir el juramento estimatorio? Entonces nos vamos a leer el artículo 206 del Código General del Proceso, y ese artículo 206 del Código General del Proceso dice: ¿cuándo debo colocar el acápite de juramento estimatorio en la demanda? Cuando vaya a pedir indemnización, cuando vaya a pedir compensación, cuando vaya a pedir el pago de frutos o vaya a pedir el pago de mejoras. Entonces, en esta demanda de pertenencia no voy a pedir nada de ello, porque mi pretensión, ¿cuál es? Solicitarle al juez que decrete la prescripción adquisitiva de dominio a favor del poseedor fulano de tal. Entonces, ahí en esta demanda no iría ese requisito contemplado en el numeral 7 del artículo 82 del Código General del Proceso. Entonces, ya tenemos dos cosas: no agotamos requisito de procedibilidad, y tampoco en nuestra demanda vamos a incluir ese numeral 7, que es el acápite del juramento estimatorio. Entonces, ya presentada la demanda, eh, el juez califica, admite la demanda, y en ese auto admisorio, ¿qué va a ordenar? Va a ordenar la inscripción de la demanda. Alguien me preguntaba en alguna otra conferencia, me decía, ¿qué pasa si a mí se me olvidó en mi demanda colocar el acápite de medida cautelar, que es la inscripción de la demanda? No, si a mí se me olvida, es obligatorio del juez que en el auto admisorio de la demanda el juez ordene la inscripción de la demanda, lógicamente si el bien está sujeto a registro. ¿Qué más ordena ese auto admisorio? El emplazamiento a todas las personas indeterminadas, además de, además de admitir la demanda y ordenar correr traslado de la demanda. Va a ordenar, repito, inscripción de la demanda, ordena el emplazamiento, y cuando el proceso de pertenencia recaiga sobre bienes inmuebles, el juez, ¿qué va a ordenar? El juez va a ordenar oficiar a ciertas entidades. Esto también es nuevo con el Código General del Proceso. La norma anterior no exigía que el juez ordenara oficiar a estas entidades, y ordena oficiar a la Superintendencia de Notaría y Registro, a la Agencia Nacional de Tierras. Si uno lee el artículo 75, dice al INCODER, pero recordemos que el INCODER fue reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras. Ordena oficiar al IGAD, y ordena oficiar a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de Víctimas, y además ordena fijar una valla que debe tener, según el artículo 375, unas medidas especiales en cuanto a tamaño de la valla, en cuanto al tamaño de la letra, etcétera. Entonces, todo esto lo va a ordenar ese auto admisorio de la demanda. ¿Qué debe contener esa valla? Esa valla es el mismo emplazamiento. Yo creo que hoy en día, desde que arrancó el Código General del Proceso, vemos vallas de estas por todos lados. Por eso la importancia de manejar este proceso, porque este proceso se volvió uno de los procesos muy recurrentes en el medio. Porque antes no era tan recurrente, porque teníamos el proceso, o tenemos el proceso de declaratoria de bien vacante o mostrenco, ¿sí? Entonces, había antes recordemos que ese proceso de declaratoria de bien vacante y mostrenco, el único legitimado es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, hubo una época en que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué hacía? Pagaba como una especie de comisión
para quienes denunciaran bienes vacantes o bienes mostrencos. Entonces la gente, y como el término de prescripción anteriormente era tan alto, 20 años, entonces la gente ¿qué hacía? Denunciaba ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el bien como vacante, como mostrenco, y ellos iniciaban el proceso de bien vacante o mostrenco. Cuando la ley disminuye el término de prescripción a los 10 años para la extraordinaria, entonces la gente dice, ah, no, pues en vez de estar denunciando los bienes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues es mejor que iniciar el proceso de pertenencia. Y por eso es que hoy vemos en día vallas por donde uno va, encuentra, ve una vallita, porque ahora es el único proceso. Yo pienso que llegará un momento en que el Código General del Proceso va a ordenar el emplazamiento. em, Acordémonos de esto antes de decirles lo que les quiero decir y es, el emplazamiento no solamente se utiliza para las personas indeterminadas, el emplazamiento también se utiliza ¿para quién? Para las personas determinadas. ¿Y cuándo? Cuando desconocemos el domicilio o la residencia o el lugar de trabajo de la persona que vamos a notificar. Entonces, recordemos que la ley 2213 ahora nos exige que en el acápite de notificaciones aportemos en ese acápite de notificaciones tanto la dirección física como la dirección electrónica. Si yo no coloco las dos direcciones que me exige la ley 2213, va a ser causal de inadmisión. Entonces, yo puedo tener la dirección física y no tener la dirección electrónica, debo hacer la manifestación bajo juramento de desconocer cualquiera de las dos direcciones, sea la física o electrónica. Pero si mi cliente desconoce las dos, tanto la física como la electrónica, entonces en ese acápite de notificaciones, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a hacer la manifestación bajo juramento de desconocer la dirección física o electrónica para que proceda el emplazamiento a estas personas. Eh, yo no sé, Camila está por ahí, que no está admitiendo ya. Sí, Eh, ya. ya, bueno. Entonces les decía que el emplazamiento no solamente para indeterminados. Entonces, pero esta valla se utiliza únicamente para emplazar a estas personas indeterminadas o determinadas que no conocemos ninguna de sus dos direcciones, ni la física ni la electrónica. Inicialmente, como que está planteado en el Código General del Proceso, es únicamente esa valla para este proceso. O sea que yo puedo decir que el emplazamiento en este proceso se hace de dos formas, ¿sí? ¿Cómo? Con base en el artículo 108, pero teniendo en cuenta que la ley 2213 nos dice que solamente el emplazamiento a esas personas se hacen en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, es decir, que la publicación se va a hacer ¿en dónde? Conforme nos lo desde el numeral, desde el inciso quinto, más o menos, cuarto, quinto del artículo 108. Recordemos que ya no tenemos que publicar en el periódico de amplia circulación o en una radiodifusora. No, quiero aclarar que esos incisos no están derogados, porque esos incisos se van a usar para otros procesos, ¿sí? Pero actualmente para los procesos declarativos, donde nosotros tengamos que emplazar, lo vamos a hacer a partir conforme lo estipula la ley 2213 en su artículo 10, que es el que habla del emplazamiento, que dice que el emplazamiento se hará con base en el 108, pero publicando el edicto emplazatorio en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Repito, ya no tenemos que hacer ni la publicación en un periódico de amplia circulación ni en una radiodifusora. Entonces nosotros hoy en día enviamos el emplazamiento por correo electrónico
al Registro Nacional de Personas Emplazadas, que sabemos que maneja el Consejo Superior de la Judicatura. Ellos en su link de ahí en la página del Consejo, en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, publican el link. Luego de esa publicación, al día siguiente empezarán a correr los 15 días para que el emplazado se haga presente. Sabemos que si transcurridos esos 15 días no se hace presente el emplazado o los emplazados, se les va a nombrar un curador ad litem. A ese curador ad litem le haremos la notificación personal y a partir del día siguiente de la notificación personal al curador ad litem empezará a correr el término de traslado para que ejerza el derecho de contradicción. Eh, y además de ese emplazamiento del 108 en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, se debe ordenar fijar una valla. O sea que yo puedo decir eso, el emplazamiento en este proceso se hace con base en el 108, Registro Nacional de Personas Emplazadas, y la fijación de la valla, porque si uno lee la valla, dice exactamente lo mismo que dice el emplazamiento que se publica en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Bueno, el demandante, entonces, luego de que el juez haya dictado ese acto admisorio de la demanda, el demandante deberá efectuar el emplazamiento, es decir, como ya les dije, Registro Nacional de Personas Emplazadas, fijar la valla. Recordemos que esa valla debe permanecer hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento porque el juez, recordemos que el lunes lo dijimos, cuando el juez decreta una inspección judicial, la inspección judicial debe realizarse antes de la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Por eso debe permanecer hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y además, pues el demandante, una vez instalada la valla, deberá tomarle fotografías a esa valla y aportar esas fotografías al proceso. ¿Qué debe hacer el juzgado después de que el demandante ha hecho todo esto? Ordena la inclusión del contenido de la valla en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia por un mes. ¿Quién maneja ese Registro Nacional de Procesos de Pertenencia? También el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, repito, instalada la valla, el juez va a ordenar que el contenido de la valla se inscriba, se incluya en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia, designará al curador ad litem a esas personas indeterminadas e incluso, como ya lo habíamos dicho, a personas determinadas y ordena el registro, ordena en el Registro Nacional de Personas Emplazadas el emplazamiento. Bueno. Ya aquí les coloqué pues una vallita que yo les decía, ahora vemos por todos lados estas vallas, ¿sí? ¿Cómo se fija el proceso, la competencia de un proceso de pertenencia? Aquí también hubo un cambio con el Código General del Proceso. Recordemos que el Código de Procedimiento Civil lo tenía dentro de los procesos que no se fijaban por cuantía, sino por la naturaleza de la pretensión, y el Código de Procedimiento Civil decía que era de exclusivo conocimiento de los jueces civiles del circuito. El Código General cambia la forma de fijar la competencia en estos procesos de pertenencia y entonces el Código General ahora nos dice que se fija por la cuantía, es decir, recordemos también que el artículo, el artículo 18 del Código General del Proceso, que es el que nos habla de las cuantías, dice que en los procesos de pertenencia, se fija por avalúo catastral, al igual que en los procesos de servidumbre. Lo que pasa es que recordemos que en las servidumbres hay dos predios, entonces se va a fijar por el predio del el predio de
el propietario del predio sirviente. En los procesos de deslinde y amojonamiento también hay dos o más predios, entonces también se fija por avalúo catastral, pero ahí tenemos en cuenta es el avalúo catastral del predio del demandante en esos procesos de deslinde y amojonamiento. Eh, ¿Qué otro proceso se fija por avalúo catastral? La restitución de la tenencia, no la restitución de inmueble arrendado, porque ahora que mire, pasemos a ese proceso de restitución, vamos a ver que allá se fija es por los cánones de arrendamiento. Pero en tratándose de procesos de restitución de la tenencia, un comodato, por ejemplo, un depósito, hay esos procesos, la norma el artículo 18, numeral sexto, como en el inciso tercero, dice que los demás procesos de restitución de la tenencia sí se va a fijar por avalúo catastral. Entonces, siempre que nuestro proceso recaiga sobre un bien inmueble, la cuantía se fija por el avalúo catastral. Entonces, aquí ya este proceso lo pueden conocer los jueces civiles municipales, incluso pequeñas causas y los jueces civiles del circuito. ¿Y de dónde? Por factor territorial, del lugar de ubicación del bien, por fuero real. Bueno, aquí, bueno, en esta diapositiva pues ya les explicaba lo de la prescripción, que como ya les decía, se puede alegar por vía de acción a través de la demanda o en la reconvención y por vía de excepción como defensa dentro de un proceso determinado cuando el poseedor es el demandado. Em, a ver, el tema de la valla, bueno, ya íbamos en eso, listo. Acá les hice como las actitudes que puede tomar el demandado. Entonces, presentar la demanda de declaración de pertenencia. El demandado puede contestar la demanda, puede proponer excepciones de mérito, puede proponer excepciones previas que están taxativas en el artículo 100, porque dijimos que en los declarativos se pueden proponer excepciones previas. Y como ya les acaba de decir, por vía de acción presentamos la demanda de reconvención donde vamos a alegar la prescripción eh, adquisitiva de dominio o en la acción reivindicatoria cuando yo puedo alegar demanda de reconvención, repito, prescripción adquisitiva de dominio. Cuando el poseedor ejerce la vía de acción o la vía de excepción, el demandante en pertenencia y el demandado en reivindicación, ¿sí? Entonces, ahí, yo si voy a proponer presentar una demanda de reconvención, el poseedor es demandante en proceso de pertenencia, pero ese mismo poseedor se vuelve, ¿qué? Demandado en proceso reivindicatorio y el propietario, que es el demandado en pertenencia, se va a convertir en el demandante en el proceso reivindicatorio. Aquí les quería formular pues esta pregunta: ¿qué sucede si el demandado no propone demanda de reconvención, pero le prosperan las excepciones? Entonces, en ese caso, pierde el demandante, que sería el poseedor, pero al propietario no le entregan el bien porque el proceso de pertenencia no es el camino para obtener la reivindicación del bien. Por esta razón, el demandado debe proponer la reivindicación contra demanda si quiere que le reivindiquen, es decir, si quiere que le devuelvan el bien inmueble. Bueno, bueno, aquí nosotros cuando hablamos de este proceso de pertenencia siempre nos enseñan pues la prescripción ordinaria y extraordinaria, ¿no? Pero recordemos que nosotros tenemos otras clases de prescripciones que se las colocaba yo acá. Entonces tenemos para bienes inmuebles, ya lo habíamos dicho, 3 años, justo título, buena fe y el tiempo. Para bienes muebles, 3 años. Para bienes inmuebles, justo título, buena fe y los 5 años. Y si estamos hablando de
prescripción extraordinaria, sin título, sin buena fe, es un poseedor irregular y él va a alegar la prescripción adquisitiva de dominio, que son los 10 años. Recordemos que también por la ley novena de 1989 tenemos la prescripción de vivienda de interés social, que ese término de prescripción, la del poseedor regular es de 3 años y la del poseedor irregular es de 5 años. Y la del saneamiento de titulación de falsa tradición, también el término de prescripción ordinaria será de 5 años y la extraordinaria será de 10 años. Recordemos que ese es saneamiento de titulación de falsa tradición. Cuando alguien me preguntaba alguna vez, ¿cuándo yo puedo iniciar ese proceso de saneamiento de falsa titulación? Pasa mucho que cuando hay venta de derechos herenciales, ¿sí? Fallece una persona, vienen los herederos de ese causante, los herederos de ese causante dicen, nosotros no queremos iniciar el proceso de sucesión. Ellos ¿qué hacen? Hacen la venta de derechos herenciales y esa venta de derechos herenciales se debe hacer a través de escritura pública. Y vemos cómo, y es que esto pasa a diario, vemos cómo ese comprador de esos derechos herenciales, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues iniciar el proceso de sucesión él solito, diciendo, compré los derechos herenciales e inicio el proceso de sucesión. Pero miren, doctores, llegan todos los días a las oficinas de abogados. ¿Qué hizo ese comprador de esos derechos herenciales? Porque está a través de escritura pública, fue a la oficina de registro, registra esa escritura y yo digo, la oficina de registro de instrumentos públicos no debe registrar, pero ellos ¿qué hacen? Registran esa escritura de compra de derechos herenciales y ahí se está configurando una falsa tradición, ¿cierto? Y cuando esta persona va a vender el inmueble, ¿qué es lo primero que uno hace? Pide el certificado de libertad y ahí va a aparecer que él no es el propietario del bien, el propietario del bien sigue siendo el causante. ¿Por qué? Porque él no tramitó el proceso de sucesión. Entonces, a raíz de que se empezó a presentar esta situación, se expide esa ley 1561 del año 2012, que es el trámite, es un proceso declarativo, pero tiene un trámite especial para ese proceso, repito, que lo maneja la ley 1561 del año 2012, que nos explica ese trámite especial, ese procedimiento especial para lograr el saneamiento de la falsa tradición, de la titulación por falsa tradición. Entonces, eso está pasando mucho, repito, con esas compras de derechos herenciales. No hay que ir a escribir la escritura de compra sin iniciar el proceso de sucesión y cuando salga la hijuela, la sentencia, ahí sí se va y se inscribe, depende si la tramité en juzgado, si la tramité en notaría de común acuerdo. De hecho, pues si soy el único, pues ¿dónde lo va a tramitar? Si soy el único a comprar, pues en una notaría y la escritura voy y la registro y ahí es uno de los modos de adquirir el derecho de dominio por la sucesión. Pero pues lo hemos visto con frecuencia, todos los días siguen llegando a las oficinas de abogados. Iba a vender el bien, no lo pude vender, que porque yo todavía no soy propietario. Ahí, ¿qué hay que hacer? El comprador me dijo que no me la compraba porque yo no soy propietario y hay que decirle a la gente, hay que iniciar ese proceso de saneamiento de falsa tradición. Y tenemos términos, si es de un poseedor de buena fe, 5 años, y si es un poseedor, perdón, un poseedor regular, y si es un poseedor irregular, los mismos 10 años de la prescripción extraordinaria. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o hasta aquí vamos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, em,
Bueno, aquí yo les había colocado el tema de, sabiendo que no existe un proceso especial en el Código General, ¿qué proceso se debe tramitar para extinguir la obligación? Recuerden que yo les decía que ahora el Código General obliga en ese proceso de pertenencia a citar al acreedor hipotecario. Entonces, si vamos a alegar esa prescripción extintiva, seguimos la regla general. Si es un proceso de mayor o menor cuantía, pues vamos a tramitar un declarativo verbal, y si es un proceso de mínima cuantía, pues lo tramitamos como un verbal sumario con las disposiciones o reglas generales de estos dos procedimientos que pues ya nosotros miramos. Bueno, esta diapositiva aquí que les puse es más como de sucesión de títulos valores. Bueno, qué importante más de este proceso de pertenencia. Uno se pregunta, cuando el juez hace la inspección judicial, que decíamos que el juez debe ir en forma, él debe presenciar esa inspección judicial, debe ir personalmente a hacer la inspección judicial. ¿Qué es lo que verifica el juez cuando se hace esa inspección judicial? Entonces, ahí hay que mirar dos cosas, y es que el juez no solamente va a verificar los actos de señor y dueño, que era lo que ocurría con el Código de Procedimiento Civil. El juez, cuando realizaba la inspección judicial, verificaba los actos de señor y dueño, las mejoras que se indicaron en los hechos de la demanda. Él iba y verificaba esas mejoras, ¿sí? Que se hubieran dicho en la demanda. Pero ahora no solamente va y verifica las mejoras, sino que va y verifica, además de las mejoras, la instalación de la valla. La instalación de la valla, como lo dice el Código General del Proceso, debe estar colocado en la vía principal de acceso al inmueble, y que en tratándose de bienes de propiedad horizontal, se debe fijar un aviso en la entrada de ese bien que está sujeto a propiedad horizontal. La valla, como les decía anteriormente, debe estar instalada hasta la fecha de la celebración de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Hay algunos jueces que, me ha ocurrido que hay algunos jueces que cuando se realiza la inspección judicial, ellos se limitan exclusivamente a hacer la inspección judicial, y luego fijan la fecha. Al terminar la inspección judicial, fijan la fecha para la celebración de la audiencia del 373, es decir, la audiencia de instrucción y juzgamiento. Hay otros jueces, porque la misma norma se lo permite, no la de la declaración de pertenencia, sino la norma probatoria, la norma que habla de la inspección judicial, dice que si el juez, estando en la diligencia de inspección judicial, observa que las partes están presentes, que los testigos están presentes, en esa misma diligencia de inspección judicial puede realizar las instituciones procesales propias de la audiencia del 373, es decir, de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Podría entrar a interrogar de una vez a los testigos si se encuentran presentes en esa inspección judicial, que hay jueces que también lo hacen en ese mismo momento. Luego de recepcionados los testimonios, corren traslado de la palabra a los apoderados para hasta por los 20 minutos, para que se rindan los alegatos de conclusión, y tendría también los tres momentos. Podría ahí mismo entrar a dictar sentencia, o
dictar sentencia posteriormente por escrito, que sabemos que va a quedar notificada por Estado. Entonces, la norma se lo deja potestativo al juez. Como les digo, hay jueces que solamente hacen la inspección judicial y en ella fijan la fecha para la instrucción y juzgamiento, y hay otros jueces que en la misma diligencia de inspección judicial practican los demás actos procesales, instituciones procesales propias de la audiencia del 373. Bueno, como les decía que uno de los legitimados para iniciar el proceso de pertenencia es el acreedor del poseedor material con base en la acción oblicua para lograr acrecentar el patrimonio de su deudor porque el deudor ha renunciado a- hay la renuencia de ese poseedor a iniciar el proceso de pertenencia porque sabe lo que le espera si inicia el proceso de pertenencia. Entonces, hay que iniciar simultáneamente, en ese caso, el proceso ejecutivo. Entonces, hablamos de esa situación. Si se presenta la demanda, pues hay que presentarla antes que prescriba la obligación. El juez, depende, si yo estoy presentando la demanda de pertenencia, pues el juez va a dictar autoadmisorio de la demanda. Si estoy presentando el ejecutivo, entonces el juez dictará el mandamiento de pago y recordemos que en un declarativo el juez nos concede las pretensiones de la demanda en la sentencia. Cambio en el ejecutivo, que es un proceso de ejecución que se tramita totalmente diferente, donde es que nos conceden realmente las pretensiones de la demanda. En el mandamiento de pago, cuando el juez dicta el mandamiento de pago y dice, señor demandado, tiene usted 5 días para pagar o 10 para excepcionar, e indica las sumas de dinero que nosotros hayamos colocado en nuestra, o hayamos solicitado en nuestras pretensiones de nuestra demanda ejecutiva, porque recordemos que el declarativo termina con la sentencia y el ejecutivo no termina con sentencia. La sentencia en los ejecutivos realmente es la que le está dando el impulso al proceso. La sentencia depende, ahorita vamos a mirar, es la que dice si ordena seguir o no adelante la ejecución, porque el ejecutivo termina con ¿qué? Con la diligencia de remate, porque sabemos que con la diligencia, con el dinero recibido en esa diligencia de remate es que se le va a pagar ¿a quién? Al acreedor. Entonces, ahí vemos una diferencia entre el declarativo y el ejecutivo. Repito, en el declarativo las pretensiones nos las conceden en la demanda y en los ejecutivos las pretensiones realmente nos las están concediendo en el mandamiento de pago, en el mandamiento ejecutivo. Em, Aquí yo les quería como mostrar el término de interrupción de la, de la prescripción, ¿cierto? Nosotros si leemos el artículo 94, ese artículo 94 nos dice que el término de la prescripción se entiende interrumpida dentro del año siguiente, si notificamos, perdón, si notificamos al demandado dentro del año siguiente, contado a partir del momento en que el demandante se le notifica ese mandamiento de pago. Entonces, en esta diapositiva, pues quería como mostrarles presentación de la demanda, se dicta el auto, si se notifica al demandante por estado, el tiempo límite de 1 año para notificar al demandado, ¿sí? Ahí si logramos notificar a ese demandado dentro de ese término del año, estaríamos interrumpiendo la prescripción. ¿Listo? Bueno, aquí es más como una explicación de títulos valores. Bueno,
¿Qué otra cosa importante antes de pasar al otro proceso que dijimos que voy a manejar el proceso de restitución del inmueble arrendado? Recordemos, ya lo dije, que se debe acompañar a la demanda un certificado del registrador de instrumentos públicos, que este es un certificado realmente especial. eh, Ese certificado debe estar con un término de 15 días, ¿sí? El registrador de instrumentos públicos yo le envío la solicitud de expedición de ese registro de instrumentos públicos y el registrador debe responder a mi petición enviando el certificado dentro del término de 15 días. Esto también es exclusivo para este proceso de pertenencia, ese certificado de libertad especial que debemos acompañar con la demanda o se la pedimos al registrador de instrumentos públicos, repito, y él debe enviarnos, después de enviar nuestra petición, dentro de un término de 15 días, ese certificado de libertad se debe aportar al proceso. Bueno, cuando el juez dicta la sentencia de pertenencia, pues ahí realmente lo que está haciendo el juez es declarando la prescripción adquisitiva de dominio, sea la ordinaria o sea la extraordinaria. Recordemos que esta sentencia en los procesos de pertenencia producen efectos erga omnes, porque la gran mayoría de sentencias pues producen efectos interpartes, pero esta sentencia de los procesos de pertenencia, repito, produce efectos erga omnes. Y dependiendo pues la sentencia, si es de mayor o menor cuantía, pues le vamos a poder interponer el recurso de apelación a esa sentencia. Recordemos también que el Código General del Proceso, en su artículo 375, deja muy claro que este proceso de pertenencia no puede recaer sobre bienes de uso público, sobre bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos o cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de cualquier entidad de derecho público. Si yo presento la demanda que recaiga sobre uno de estos bienes, el juez que debe hacer de plano, declara la terminación anticipada del proceso. El juez rechaza de plano y da por terminado el proceso en una forma anticipada, porque recordemos que cuando el juez rechaza la demanda por falta de competencia o falta de jurisdicción, él debe internamente enviarla a quién, a la oficina de reparto. Aquí no, acá el juez rechaza la demanda, ¿sí? De plano, repito. Recordemos que de plano quiere decir sin actuación previa, lo que antes el Código de Procedimiento Civil llamaba el rechazo in limine de la demanda, es lo que hoy llamamos el rechazo de plano, sin actuación previa. Y dicta una sentencia dando por terminado el proceso. Es como cuando en el auto admisorio de la demanda, por ejemplo, el juez como ordena oficiar a la Agencia Nacional de Tierras, entonces el propietario que se vio obligado a qué? A abandonar su predio por motivos del conflicto armado, que eso ocurrió mucho en el tiempo del conflicto armado, que la gente se veía obligada a desplazarse y dejar sus casitas abandonadas. Venía un avivato, iniciaba el proceso de pertenencia, ejercía la posesión
en forma pacífica, tranquila e ininterrumpida por el transcurso del término, posteriormente iniciar el proceso de pertenencia y el juez que hacía le decretaba la prescripción adquisitiva. Ahora recordemos con el tema de la Agencia Nacional de Tierras, entonces, por esa razón es que el juez en el auto admisorio eh, debe ordenar citar ¿a quién? A la Agencia Nacional de Tierras para que ellos indiquen lo pertinente. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras va y mira entre su, en su sistema y dice, este es uno de los bienes que el propietario tuvo que abandonar porque fue obligado a desplazarse por motivo de guerra, del conflicto armado y dejó su predio, pero antes de abandonarlo vino aquí a la Agencia Nacional de Tierras, lo inscribió. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras contestará al juzgado y ¿qué tiene que hacer ahí el juez? Dar por terminado el proceso porque el bien está inscrito en la Agencia Nacional de Tierras. ¿Listo? Bueno, ¿qué más importante de este proceso? No sé si ya terminando este proceso, así visto muy rápidamente, alguien tenga alguna pregunta que formular sobre este proceso. Doctora, sí, yo le había escrito en el chat que qué pasa si comparece el acreedor hipotecario en esos procesos. Bueno, mira, si el acreedor, es que fíjate que uno se pregunta esto, si se está iniciando un proceso de pertenencia y hay un acreedor hipotecario, ¿cómo es posible que el acreedor hipotecario no haya hecho valer su crédito? Que hemos encontrado muchos casos donde la hipoteca sigue ahí. Inscrita en el certificado de libertad porque no se hizo el levantamiento de la hipoteca y ya operó el término de la prescripción extintiva de esa obligación. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, ¿qué tenía uno que hacer? Iniciar un proceso aparte donde uno le solicitaba al juez que levantara esa hipoteca. Pero si en caso de que en el proceso, como se ordena citar al acreedor hipotecario, eso pasa lo mismo y te lo voy a poner con este ejemplo. Voy a suponer yo que tú me debes a mí una platica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú me firmas a mí una letra de cambio y tú no me pagas, yo te inicio el proceso ejecutivo y al averiguar qué bienes tienes tú, el único bien que tú tienes, ¿cuál es? Un bien inmueble y lo tienes hipotecado a Bevillas, ¿sí? Entonces, yo pido el embargo de ese bien, pues el juez, ¿qué tiene que hacer? El juez de conocimiento decreta el embargo y cita al acreedor hipotecario, ¿sí? Entonces recordemos que en el proceso ejecutivo la norma dice que el acreedor hipotecario citado se puede hacer parte en el mismo proceso que se le cita o en proceso separado. Inicia que ellos por lo general lo que hacen es iniciar el proceso ejecutivo hipotecario aparte si es que la obligación no le ha prescrito, ¿sí? Sí, la obligación no, el título no está prescrito. Entonces, se cita al acreedor hipotecario, él hace valer su crédito hipotecario en un ejecutivo singular que hace el juez frente a un acreedor hipotecario. En el hipotecario se embarga el bien a favor del hipotecario, se levanta en el ejecutivo y al ejecutivo le toca pedir remanentes si es que los hay. Entonces, en este proceso, lo que se pretende es que si al citar al acreedor hipotecario y este se hace presente, tiene que demostrar que su título, su derecho todavía no está prescrito, ¿sí? Que si no está prescrito pasa lo mismo que te estoy contando con un ejecutivo. Debe hacer valer su crédito hipotecario. Entonces, fíjate que
cuando el Código General del Proceso incluye esto, uno dice, pero ¿cómo así? Pues, ¿de qué me sirve a mí como poseedora iniciar un proceso de pertenencia donde están citando al acreedor hipotecario? Yo no soy el deudor, yo soy es una poseedora. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, aquí en este proceso, recordemos que el Código General del Proceso ya permite el embargo de la posesión, pero en este proceso no, aquí como se está alegando la prescripción adquisitiva, entonces no se puede embargar esa posesión. Recordemos, el código, antes del Código General se decía, la posesión es inembargable. Entonces, aquí lo que se pretende, lo que el legislador quiso al vincular al acreedor hipotecario es eso, que en la misma sentencia se extinga ese crédito hipotecario. No sé si me hice entender, porque lo que te decía en una diapositiva les puse, cuando no estaba esto, nos tocaba al poseedor que le decretan la prescripción adquisitiva, pero en el certificado de libertad, en una anotación anterior, aparece que está hipotecado. Uno dice, ¿por qué todavía aparece hipotecado? No se levantó esa hipoteca, ¿sí? Entonces es como acreedor hipotecario, si ya no tienes el crédito hipotecario, la obligación ya no existe, ¿por qué no se ha levantado la hipoteca? Entonces, si él comparece, es para que ellos levanten esa hipoteca. No sé si me hice entender, doctora. Sí, doctora, gracias. Y eso se hizo ¿por qué? Por economía procesal, porque, repito, antes nos tocaba iniciar un proceso aparte o a ese nuevo propietario que alegó la prescripción adquisitiva en estos procesos de pertenencia, le tocaba iniciar un proceso para que se levantara esa hipoteca, porque supongamos esto, que era lo que pasaba. Yo ejercí la posesión en forma pacífica, tranquila, ininterrumpida, ¿sí? Y me decretan la prescripción adquisitiva, voy y registro la sentencia en la oficina de registro, se hace la anotación, aparezco yo como nueva propietaria por prescripción adquisitiva de dominio. Recuerda que las pretensiones en ese proceso son que se decrete la prescripción adquisitiva de dominio, que se ordene la inscripción de la sentencia en el certificado de libertad, ¿cierto? Entonces ya aparezco yo como nueva propietaria, te voy a vender a ti la casa, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo primero que tú vas a pedirme? El certificado de libertad. Y tú al revisar ese certificado de libertad me vas a decir, oiga, pero señora Luz Ángela, ahí en la anotación 4 aparece que ese bien está hipotecado a Bevillas, ¿sí? Entonces yo digo, no hay, la creencia no es mía, ¿sí? Y ahí que me tocaba anteriormente, repito, iniciar un proceso solicitando la cancelación de esa anotación en el certificado de libertad. Y hoy se cita al acreedor para que se levante la acreencia, porque es que a veces la gente no levanta esas hipotecas, no levantan las hipotecas. Entonces ahí aparecen inscritas y si el acreedor hipotecarios lo citan y él dice, oiga, es que todavía me deben a mí dinero, pues él qué va a hacer, como lo dice la norma del proceso ejecutivo. Citado al acreedor hipotecario, se le está citando para que venga y haga valer sus derechos. Podría presentar ¿la demanda qué? Ejecutiva hipotecaria, aunque uno dice ya no sería una ejecutiva hipotecaria, sino vendría a ser porque como la norma ordena levantar los gravámenes que pesen sobre el bien, se convertiría en un proceso ejecutivo. No sé si me hice entender con el ejemplo, doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno, vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora Ángela, Señor, muy buenas noches, doctora. buenas Eh, noches, Rafael.
Doctora, le voy a pedir mil excusas a usted por hacerle esta pregunta, porque sé que la No. clase es de procesos declarativos y también le pido excusas a los demás compañeros. Pero doctora, yo le hago una preguntita. Si a mí me ejecutaron con un acta de conciliación, ¿cierto? En un proceso de alimentos, inicialmente pues el acta se celebró y me inician el proceso de alimentos por el no pago de muchas mesadas, ¿cierto? Ujú, sí. Libran el mandamiento de pago, yo le otorgo poder a una abogada, la abogada no me realiza ninguna defensa porque le dan por no contestada la demanda ni nada de eso, pero yo tengo todos los documentos, ya se dictó auto para seguir adelante la ejecución, pero yo tengo todos mis documentos que acreditan que efectivamente yo he pagado. Entonces, le pregunto, doctora, ¿cuáles serían las acciones o los momentos procesales, si es que los tengo, para poder hacer valer, digamos, mi derecho, digamos, en prevalencia de ese derecho sustancial? Me falta todavía la liquidación del crédito. ¿Será que yo ahí me puedo pronunciar? ¿Qué Mira, me pudiera sugerir usted, doctora? Muy mira, amablemente, gracias. bueno, Rafael, y con la excusa, como tú dijiste, de tus demás compañeros, saliéndonos un poquito pues del tema del proceso de pertenencia. Sí, mira, recuerda que existe un principio que se llama el principio de la preclusión. Y primero, tenemos un principio del derecho procesal que se llama el principio de la oportunidad procesal, ¿cierto? Todos los actos procesales tienen una oportunidad procesal y así como se presenta la demanda, y te lo voy a poner con el ejemplo, el única oportunidad procesal que tiene el demandante para pedir pruebas es en la demanda. Y la única oportunidad procesal que tiene el demandado para pedir pruebas es en la contestación de la demanda o pruebas en la contestación de la demanda, y si excepciona y me corren traslado a mí como demandante, yo como demandante tendré oportunidad para pedir pruebas, pero frente a las excepciones, no frente a los hechos de la demanda, porque mi oportunidad procesal ya venció. Entonces, cuando a ti como demandado te están corriendo al término de traslado de la demanda, la oportunidad procesal para defenderte en el ejecutivo, recuerda que en los ejecutivos no se contesta demanda, como ocurre en los declarativos. En los ejecutivos lo único que hacemos es proponer excepciones de mérito, y tu oportunidad, el mandamiento ejecutivo te la da. 10 días para proponer las excepciones de mérito. Ahí, lamentablemente, si tenías todos los comprobantes y demás, tu abogada debía haber propuesto la excepción de mérito de pago total de la obligación si tienes todos los documentos. Como recuerda que el artículo dice que si no se contesta la demanda, en la oportunidad procesal no se excepciona, en este proceso guardaste silencio, y el silencio se toma como una presunción. Recordemos lo que el artículo anterior decía, el guardar silencio se toma como indicio grave. El Código General del Proceso cambia el tema del indicio, ¿sí? Y lo vuelve presunción. Y entonces dice, se presumen ciertos los hechos de la demanda. Es decir, en este momento se está presumiendo que tú debes, pero la pregunta que yo le hacía a alguien, creo que a Wilson, yo le decía, ¿qué presunción se presenta aquí? Una presunción legal o de hecho que admite prueba en contrario. Entonces, en el Ejecutivo dictaron sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, entonces van que lo vamos a mirar ahorita, la oportunidad para la liquidación del crédito. Entonces, tú tendrías que hacer la liquidación del crédito. Yo creo que si ya pagaste, entonces al hacer la liquidación del crédito, haces la liquidación del crédito y dices el valor que debía al momento de la presentación de la demanda, pero yo no sé si has seguido cancelando
las cuotas después de iniciado, porque recuerda que hay que seguir cancelando las cuotas de alimentos en este caso. No sé si las has cancelado, Rafael. Sí, doctora, las he cancelado. Entonces, ahí lo único que te quería sería hacer la liquidación del crédito y decir que la liquidación del crédito da tanto y tratar de demostrar que ya pagaste. Pero vamos a ver si el juez te lo acepta. Lo único también podría ser que recuerda que uno puede pagar el crédito hasta antes de que se fije la fecha de la diligencia de remate. Entonces, yo creería que tú tienes que sentarte con el abogado, la contraparte y la contraparte y decirle, mire, yo de esa liquidación del crédito realmente estoy al día. Aquí están todos mis comprobantes, ¿sí? Y llegar a una transacción ahí para que, porque la conciliación no. Recuerda que en los ejecutivos no se agota conciliación procesal, salvo cuando se alegan excepciones de mérito. Y aquí como dejaron vencer el término de oportunidad, y recuerda lo que te decía, la oportunidad procesal se deja vencer, opera el principio de la preclusión o eventualidad. Cerrada una etapa no se puede volver a reabrir, ¿sí? Y lamentablemente dejaron vencer la etapa de la excepción de mérito donde pudiste haber alegado el pago total de la obligación y demostrarlo con recibos. Entonces, yo te aconsejaría que liquides el crédito porque recuerda que cualquiera de las partes puede presentar la liquidación del crédito, demostrar que hacer la liquidación, si la tienes en cero. De esa liquidación se le va a correr todo el lado la otra parte y él la objetará y ahí podrías tú entrar en esa objeción, pero que es de mayor, menor, mínima cuantía, porque igual requieres de apoderado si es de menor o mayor cuantía, ¿no? Sí, doctora, es que por eso yo nombré mi apoderado, pero mi Pero apoderado, pues no pues, te funcionó, pues mm, toca que revoques el poder y le des poder a otro abogado. así es, así es. Y el tema de la transacción, doctora, está complicado porque es mi ex y las relaciones no están Pero nada lo bien. puedes hacer directamente con el abogado de ella. Siéntate a mostrarle al apoderado que ya tienes, tú has venido pagando para que puedan celebrar esa transacción. Acuérdate que la transacción es un acuerdo de las partes, ¿sí? Lo que pasa es que lamentablemente, por eso te digo, tenemos un principio de oportunidad procesal que si no se cumplen los términos en el tiempo estipulado en la norma, opera el principio de la preclusión o eventualidad que sabemos que dice que eh, cerrar una etapa no se puede reabrir, no hay nada que hacer. Entonces, te toca es que te sientes a negociar, a hablar con el abogado. Porque ¿cómo te vas a dejar rematar un bien si estás al día en el pago de las obligaciones? Entonces, ahí te toca sentarte a negociar, a dialogar con el abogado de tu ex, porque si estás al día y ellos dicen que deben cuántas cuotas, En total, doctora, son como exactamente 28 cuotas que darían como 77 millones de pesos. Sin embargo, pero tú la consignaste ¿dónde? sí, yo todos los meses le hacía la transferencia directamente a la cuenta de mi hija, que dicho sea de paso, doctor, y nuevamente le pido excusa a los compañeros, pero presentó la demanda ejecutiva faltando 10 días, escasos 10 días, para que mi hija adquiriera la mayoría de edad. Luego, todas Pero esas recuerda actuaciones. que la corte dice que máximo hasta los 25 se debe cuotas de alimentos, salvo que se demuestre que el alimentante mm, devenga, ¿sí? Y tu hija me imagino que está en la universidad, me imagino, no sé. Por Así eso es, doctor. por eso la corte puso esa limitante, porque se entiende que máximo a los 25
se debe ya ser un profesional, ¿sí? Entonces, hay que tener claro eso, que los alimentos no se pagan solo hasta los 18 años, Rafael. No sé si es que estás debiendo de 18 en adelante, no sé. No, Entonces, no, 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 repito, doctora. porque la sentencia dice, la corte ha dicho máximo hasta los 25 si el alimentante está estudiando, pero si ya a los 20 ya consiguió trabajo, ahí es el momento de tú decir, ya no debo más alimentos, ¿sí? Claro. No, doctora Porque Luz es que Ángela, es le otra decía, cosa que hay muchos padres que piensan que es hasta los 18 y ya no le voy a consignar más, pero recordemos eso, máximo hasta los 25, ¿no? Entonces tendrías que entrar a mirar si es que estás debiendo, la niña cumplió 18 y de ahí en adelante no seguiste consignando, no sé. Es que en estas preguntas así tan personales, pues es conveniente pues de pronto mirar documentos, ¿no? sí, mil Aquí, gracias, doctora Luz Ángela. bueno, aquí veo en el chat que alguien me dice, cuando no se contesta la demanda, se tienen como ciertos los hechos de la demanda. Carlos Bustamante. No es cierto. Abramos el artículo 96, que esa es una pregunta que uno siempre hace en evaluaciones de universidad y uno dice, ¿qué pasa? Y uno se tienen como cierto, y todos los estudiantes van y me marcan que se tienen como cierto los hechos de la demanda. No, la norma, el artículo 96, y me voy a permitir buscarla y leerla, Carlos dice se presumen como ciertos los hechos de la demanda. Me voy a permitir leer para contestar la pregunta el comentario que hizo Carlos Bustamante en el chat, que dice que se tienen como ciertos. Entonces leamos ese artículo 96 para hacer esa claridad. Carlos Bustamante dice artículo 96. 96 contestación de la demanda, en el numeral segundo dice, pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no se contestan. En los dos últimos casos se manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciera así, se presumirá cierto el respectivo hecho. Y el 97 dice, falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, pero no es que se tomen como ciertos esos hechos de la demanda cuando no se contesta la demanda. Bueno, para el señor Carlos Bustamante. Bueno, listo. Hasta aquí aclarada esto que nos decía Carlos y para Rafael. Bueno, entonces, sigamos. Vuelvo a mi pregunta antes de seguir con el proceso de restitución, que es otro de los procesos que hoy en día, porque hemos visto, si nosotros vemos, ya el tema de la venta, la compra de bien inmueble ha bajado muchísimo, porque hoy los jóvenes quieren es arrendar, porque ellos dicen, pero ¿para qué comprar? ¿Para pagar impuestos y demás? Más bien tomo en arriendo y el tema de los procesos de restitución inmueble también son uno de los de mayor operancia en los juzgados. ¿Alguna pregunta frente al proceso de pertenencia o continúo con el de restitución del inmueble arrendado? Artículo 384 del Código General del Proceso. Bueno, entonces voy a continuar con el proceso de restitución del inmueble arrendado, que pues la finalidad es que se restituya un bien que tiene un tercero en arrendamiento en calidad de tenedor.
Ayer decíamos, ayer no, el día lunes, perdón, decíamos que acá se conforma en este proceso un litis consorcio, un litis consorcio cuasi necesario, que podemos demandar al arrendatario o al correndatario, dependiendo lo que quiera nuestro cliente. Si solamente quiere lograr la restitución, pues demando al arrendatario. Si mi cliente quiere que se restituya y se pague, voy a demandar al coarrendatario, pero sabiendo que la sentencia produce efectos contra el arrendatario para que él sea el que nos entregue el inmueble arrendado. Aquí recordemos que la ley 820 del 2003, en sus artículos 21, 22, 23 de esa ley, nos trae cuáles son las causales de terminación de un contrato de arrendamiento. Recordemos pues que hay unas causales taxativas, la falta de pago o la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, la falta de servicios, falta de pago de servicios públicos, administración, el cambio de destinación, la cesión del contrato, su arriendo, etcétera. Y que tenemos unas causales de terminación unilateral por parte del arrendador y por parte del arrendatario. A mí me parece importante que le demos una miradita, un recorderis a esas causales de terminación unilateral por parte del arrendador, porque eso nos preguntan mucho a nosotros, abogados litigantes, si es, llega el cliente a decirnos: oiga, abogada, imagínese que yo arrendé un inmueble, pero el de 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Quiero dar por terminado el contrato. Ahorita que estamos en este mes de junio, quiero dar por terminado el contrato. Entonces, recordemos que esa ley 820 dice que durante el término inicial no se puede dar por terminado el contrato de arrendamiento, que si yo no quiero prorrogar ese contrato inicial, debo avisar con 3 meses de antelación, es decir, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, en septiembre yo tendría que informarle a mi arrendatario que no le voy a prorrogar el contrato, ¿sí? Y, eh, y esperar que ese arrendatario termine el contrato. Pero la ley 820 dice que durante las prórrogas, es decir, si yo firmé el contrato el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, se me pasó el término, en noviembre me acordé y dije: ¿verdad que yo no quiero prorrogarle el contrato a este arrendatario? Pero como la norma dice que yo debo avisar con 3 meses de antelación a la terminación de ese contrato, que no le quiero prorrogar, pues ya no estoy en tiempo, el contrato se va a prorrogar automáticamente por un término igual. O sea, se me prorrogó al 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo digo, pero es que ese arrendatario no, yo arrendé tan barato y ahora el más puntual no se atrasa por nada en el mundo, pero lo arrendé tan barato porque tenía una necesidad de arrendarlo. Quiero dar por terminado ese contrato. Entonces la ley 820 dice que yo podría dar por terminado el contrato en cualquier momento durante la prórroga, avisando al arrendatario con 3 meses de antelación y pagándole una indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento. Entonces voy a suponer que estamos ahorita en este mes de junio y yo digo, no quiero tener más a ese arrendatario. Mi contrato se vence otra vez el 25 de diciembre, el 31 de diciembre del 2025. Digo, ahorita le voy a mandar la carta, entonces le voy a decir, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, que en septiembre le doy por terminado el contrato en forma unilateral,
¿sí? Y debo pagarle la indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento. A mí, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿se prorrogó el contrato? ¿Es obligatorio que yo le pague la indemnización equivalente a 3 meses? Yo le digo, si lo va a dar por terminado ahorita, en junio, tiene que avisarle con los 3 meses si es obligatorio que usted le pague la indemnización de los 3 meses de canon de arrendamiento, ¿sí? Pero si usted no quiere pagar indemnización, pues ¿qué le va a tocar esperar? En septiembre mandarle la cartica diciéndole, no le voy a prorrogar el contrato, entrégueme el 31 de diciembre, le toca aguantarse que corran los otros meses y esperar, pero debe avisar 3 meses antes al término de 3 meses antes a la terminación de ese contrato si uno no quiere pagar la indemnización. Si ya nuestro cliente nos dice, no, es que no me soporto más a ese arrendatario, entonces avísele ya que con 3 meses de antelación le está avisando que le termina el contrato en septiembre o en agosto, cuando dé la fecha, y le consigna los 3 cánones de arrendamiento, ¿sí? Hay otra cosa, esto no exonera al arrendatario de pagar los 3 cánones de arrendamiento. Es decir, yo le mando ahorita la carta en junio, agosto, septiembre, octubre. Entonces yo le estoy diciendo, en octubre 31 usted me entrega el inmueble y con esa cartica debo mandarle de una vez la constancia de que ya consigné a órdenes en la cuenta de depósitos judiciales los 3 cánones de arrendamiento para que quede bien hecha mi requerimiento de terminación unilateral. No solamente es mandarle la cartica diciéndole, le doy por terminado el contrato ya y entrégueme en octubre. Hay que enviar, repito, con la notificación de no renovación, de terminación unilateral, la constancia de que ya se consignó, ¿sí? Y si me entrega en octubre, pues yo le entrego el original para que él vaya y retire sus cánones de arrendamiento. Me pasó alguna vez un caso y el señor le envió, le consignó y el arrendatario le pareció muy cómodo no pagar, ¿sí? Dijo a 3 meses, pero seguramente no sé si fue que no entendió que ya estaban consignados los tres, la indemnización por, por los 3 meses y él no pagó el primer mes. ¿Qué pasó ahí? Cuando el cliente me llama y me dice, oiga, el señor no me pagó el mes de julio. Le digo, retiremos la plata, iniciemos el proceso de restitución por mora en el pago del canon de arrendamiento, porque repito, esto no exonera al arrendatario de no pagar julio, agosto y septiembre. ¿Sí? Bueno, esa es terminación unilateral por parte del arrendador. Él durante el término inicial no puede dar por terminado el contrato en cualquier momento. Lo puede dar por terminado en cualquier momento durante las prórrogas, repito, avisando con 3 meses y pagando una indemnización equivalente a 3 cánones de arrendamiento. Y por parte del arrendatario, que es donde más pasa, que por ejemplo a mí me mandaron para Medellín y me dijeron, oiga, del trabajo me dijeron, la vamos a mandar un año para Medellín. Pues yo qué hago, me voy para Medellín, celebro un contrato de arrendamiento y hoy mi jefe me llamó y me dijo, se tiene que volver ya para Bogotá, la necesito otra vez en Bogotá. Y yo, "¿Y qué pasa con el contrato de arrendamiento?" Entonces, fíjense que la norma, en la ley 820 dice terminación unilateral por parte del arrendatario. El arrendatario sí puede dar por terminado el contrato de arrendamiento en cualquier momento durante el término inicial o durante las prórrogas, repito, cosa que no puede hacer el arrendador. Entonces yo celebré el contrato del 1 de enero al 31 de diciembre porque mi jefe me dijo que me necesitaba en Medellín un año y ahorita me llama, pues yo qué hago, tengo que, como arrendataria mandarle la cartica. Estamos en el término inicial de nuestro contrato de un año. Yo mando la cartica y le digo, señor arrendador,
tengo que dar por terminado el contrato, le estoy avisando con 3 meses de antelación que le voy a entregar tal día y que le voy a pagar los 3 cánones de arrendamiento por concepto de indemnización. ¿Hasta aquí alguien quiere preguntar algo? Que esto es pan de todos los días, este tema de terminación unilateral que siempre nos hacen nuestros clientes. Wilson Vargas, Wilson, tú y yo nos conocemos de antes, ¿cierto? Sí, doctora, claro que sí, yo fui alumno. Sí, sí, tu cara me fue familiar. Bueno, cuenta, pero en la Gran Colombia, ¿cierto? Correcto, sí, Bueno, doctora. bueno, Eh, Wilson, doc- cuéntame. Doctora, ¿y si se ha estipulado cláusula penal en dicho contrato? Mm, fíjate que eso es diferente. ¿Cuándo puedes tú cobrar la cláusula penal? ¿Sí? Lo tienes que cobrar en el proceso ejecutivo. Allá aparte, si yo estoy en mora en el pago, que lo voy a explicar cuando veamos el proceso de restitución, que dijimos que después de dictar la sentencia de restitución, tú puedes iniciar el proceso ejecutivo porque no lo puedes hacer dentro del mismo restitución, porque uno es un declarativo y otro ejecutivo. Pero fíjate que así se haya pactado una cláusula penal, la cláusula penal se cobra cuando las causales son diferentes, pero es que la ley 820 te habla de una terminación unilateral por parte del arrendador o una terminación unilateral por parte del arrendatario. ¿Sí ves? No es por causales que por mora en el pago o porque debes la administración o porque cambiaste la destinación o porque violas. Ahora muchos procesos de restitución se están iniciando porque violan el reglamento de convivencia, ¿cierto? Causas bulla y molestia a los vecinos. La ley 820 trae esa causal de terminación del contrato. Entonces, ahí el objeto de tu proceso es que te restituyan y vas a cobrar posteriormente en el ejecutivo no solamente los cánones adeudados que te deben, sino vas a cobrar la cláusula penal, que se entiende que la cláusula penal de un contrato son 3 cánones de arrendamiento. Aquí un consejo que les voy a dar y es porque a veces a nosotros como abogados nos llegan, Wilson, ay, doctora, revíseme este contratico de arrendamiento, ¿sí? Entonces, o redácteme el contrato de arrendamiento. Recordemos que la ley 820 dice que la cláusula penal equivale a 3 cánones de arrendamiento. Entonces, si tú celebraste, redactaste ese contrato en el año 2022 y el canon de arrendamiento en ese momento eran 2 millones y lo dejas así 3 cánones de arrendamiento, se entiende que es a la celebración. Entonces uno tiene que poner 3 cánones de arrendamiento al momento del incumplimiento. Y estamos en 2025 y el arrendatario ya paga 3 millones de pesos, entonces fíjate que en el inicial te daban 6, aquí ya te dan 9, que esa cláusula penal quede bien redactada. 3 cánones de arrendamiento al momento del incumplimiento. ¿Sí me hice entender, Wilson? Entonces, aquí, por eso ya la ley 820 dice que hay que pagar una indemnización, pero recuerda que es cuando se paga indemnización por terminación unilateral del contrato. No hay causal, porque si hay causal, pues alega la causal, te queda más fácil alegar la causal y no tienes que pagar indemnización. La indemnización, repito, solamente es cuando hay terminación unilateral o por parte del arrendador durante la prórroga o por parte del arrendatario durante el término inicial o durante la prórroga. Entonces ahí no puedes cobrar la cláusula penal. ¿Listo, Wilson? Per- Perfecto, gracias, doctora. Bueno, no sé si hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es el fundamento legal para decir que el arrendador no puede dar por terminado el contrato en el término inicial? A ver, ¿yo qué te podría decir frente a eso?
realmente la ley 8, si nosotros miramos la ley 820 del 2003, imagínate desde el 2003, ¿cuántos años tiene esa ley de arrendamiento? Anteriormente veíamos que las leyes anteriores a la ley 820 duraban vigentes, máximo duraron vigentes 2 o 3 años. Esta norma, mira que ya lleva 20 y pico de años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que las normas anteriores de arrendamiento en nada favorecían al arrendador. Todas favorecían era realmente al arrendatario, ¿sí? Y esta ley 820, como vamos a seguirle mirando, favorece mucho es al arrendador. Entonces, si uno se pregunta, ¿por qué el arrendador no puede dar por terminado el contrato dentro del término inicial? ¿Sí? Porque fíjate que uno se hace la pregunta, ¿cuál es la razón? Pero ¿por qué? ¿Quién quiere decir por qué creen que la norma solamente le da término inicial? Y lo que yo te decía, nosotros, si leemos, ¿quién me está haciendo la pregunta? Rafael, si puedes prender tu cámara, a mí me gusta mirar con quién hablo, Rafael. Si uno mira la ley 820 del 2003, Rafael, resulta que hay unas causales especiales. O sea, recordemos que en la ley 820 nos trae unas causales comunes. Gracias, Rafael. Determinación de contrato, pero la ley 820 también nos trae, nos incluyó unas causales especiales para dar por terminado el contrato por parte del arrendador, ¿sí? Y esa es como te lo diría, como el fundamento jurídico por el cual la ley 820 no le da la facultad al arrendador para darlo por terminado durante el término inicial, sino durante la prórroga. Porque para el arrendador hay 4 causales especiales, no comunes, que la falta de pago, que no sé qué, esas son comunes. Las especiales son cuando el arrendador, oye lo que les voy a explicar en razón a la pregunta que hace Rafael, que te la agradezco porque ya se me había olvidado de pronto hacerles alusión a esas causales especiales. Resulta que la ley dice 4 causales especiales que el arrendador puede alegar en cualquier momento, ¿sí? Y es cuando el arrendador necesita el inmueble para su propia vivienda, ¿sí? Entonces, digamos esto, Rafael, yo te celebré el contrato el 1 de enero y ahorita en junio yo necesito irme a vivir en el inmueble, ¿sí? Entonces, yo, dentro de ese término inicial, yo lo que hago es esto, y ya te voy a decir la razón. Yo digo, Rafael, necesito el bien para mi propia vivienda, necesito irme a vivir en el bien. Entonces, la ley 820 para esa causal y para las dos siguientes, que te las voy a mencionar, les voy a mencionar de una vez son, cuando el arrendador necesita el bien para su propia vivienda, cuando el arrendador tiene que hacerle mejoras al inmueble que estando ocupadas no se las puede hacer. Y tercero, cuando ha prometido el bien en venta. Entonces ahí en esas 3 causales especiales, tú puedes como arrendador dar por terminado el contrato en cualquier momento, durante el término inicial o durante la prórroga. Pero si tú vas a alegar cualquiera de estas causales, mira lo que dice la ley 820. Ah, señora Luz Ángela, usted le quiere dar por terminado el contrato a Rafael porque usted dice que necesita el bien para su propia vivienda. Entonces, también pasa lo mismo. Debo enviarte la comunicación con 3 meses de antelación, que se entiende que es el término medio que tiene uno para ir a buscar un bien para poder entregar el inmueble, ¿cierto?
Entonces yo te aviso con los 3 meses, pero mira lo que dice la ley 820 cuando se alegan estas tres causales. Yo debo prestar una caución que equivale a 6 cánones de arrendamiento, ¿sí? ¿Te acuerdas que yo te dije, ay, es que este arrendador, no me gusta este arrendador? O te arrendé muy barato, Rafael, y tú más puntual que novia fea. ¿Por qué? Porque dices, me atraso y esta señora me inicia el proceso de restitución, ¿sí? Y con esto tan barato que estoy pagando, no tengo causal común para alegar, para darte por terminado el contrato en cualquier momento. Cambio, sí, yo puedo alegar en cualquier momento esa. Ah, Rafael, necesito el bien para mi propia vivienda. Pero entonces la norma ahí te va a ayudar en esto. Ah, es que como me lo arrendó tan barato, me lo quiere quitar y está alegando o que necesita irse a vivir, que lo vendió o que le va a hacer mejoras. Entonces, por eso la norma, la ley 820 dice, si usted va a alegar, señor arrendador, cualquiera de estas causales, preste una caución que equivale a 6 cánones de arrendamiento. Lógicamente, ¿cuál es la mejor forma de prestar esa caución? Con una póliza, ¿sí? Aunque ya sabemos que las cauciones se pueden prestar con CDTs en efectivo. Uno lo que utiliza es la póliza judicial. Entonces voy a suponer que tú me pagas 2 millones. Entonces yo voy a prestar una caución por 12 millones de pesos. Eh, ¿Para qué es esa caución? Para garantizarte, Rafael, que yo no te estoy sacando porque te tengo arrendado muy barato, ¿sí? Sino porque sí me voy a ir a vivir en el inmueble. Que en caso de que tú me entregues el inmueble y yo no me vaya a vivir en el inmueble o no haga la mejora o no haga la venta del inmueble, tú como arrendatario vas a iniciar el ejecutivo para cobrar la caución. ¿Sí me hice entender? Entonces, fíjate que esa es la razón, porque nosotros, o perdón, los arrendadores tienen esas causales especiales. Y fíjate que dice la norma, la ley 820, que es para la causal número 1 nomás, que si dice la norma, si usted alega que necesita el inmueble para irse a vivir en el inmueble, debe por lo menos irse a vivir un año en el inmueble. No es que yo dije, bueno, Rafael, gracias por entregarme, te muestro que me fui a vivir allá, que ya pasé mis chécheres, y al mes tú pasas y ves un aviso de se arrienda. Ahí inmediatamente tú vas a cobrar la caución, ¿sí? Porque lo que hice fue sacarte para poder cobrar para poder sacarte y poder arrendar el inmueble por un valor más alto. De hecho, cuando uno inicia este proceso alegando cualquiera de esas causales, la ley 820 dice, debe anexar, pues probar que sí se va a ir a vivir y cualquiera de las tres causales, digamos que tú me entregaste finalmente en julio, la norma dice, tienes 6 meses, señor arrendador, para cumplir la causal especial que usted alegó al arrendatario. Si en esos 6 meses se ha ido a vivir allí un año, si en esos 6 meses no ha iniciado la obra, o si después de esos 6 meses usted no ha entregado el bien o no lo vendió, ¿tú qué vas a hacer como arrendatario, Rafael? Cobrar la caución, ¿sí? Esas tres causales esas tres causales incluso están contempladas en el Código Civil, que se trasladaron a la ley 820, pero la ley 820 nos incluyó una nueva causal especial, que esa sí hay que tener mucho cuidado con esa, porque es que esa dice, mira, esa cuarta causal que la incluyó la ley 820 dice que si después es que no recuerdo si son 3 o 4 años, creo que son 4 años de ejecución del contrato de arrendamiento, tú quieres dar por terminado el contrato en forma unilateral, la ley dice, debe pagar por concepto de indemnización al arrendatario un
cánon y medio de arrendamiento, si vas a alegar eso. Entonces, ahí es cuando uno ve que hay gente que